Muchas gracias, hermano. Buenas noches o buenas tardes a todos allá en la séptima región del Maule. Confiamos que el Señor les está guardando y protegiendo y fortaleciendo. Bien ha dicho nuestro hermano que tenemos grandes motivos para dar gracias al Señor. Hemos sido tan llenos de bendiciones. Sabemos también que toda bendición recibida demanda también responsabilidades para el creyente. La vez anterior, según podemos recordar algunos hermanos, habíamos estado considerando, apreciados hermanos, algunos pensamientos respecto de la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y habíamos quedado en el capítulo 1, el verso 22. Recuerdo que vimos algo de este verso realmente tan importante, pero vamos a volver a leer el verso 22. Y es mi deseo, hermanos, poder compartir de la palabra a partir de lo que el apóstol nos exhorta allí en el verso 23 en adelante. El verso 22 entonces dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. Quisiera recordar con ustedes, hermanos, que el apóstol Pedro inicia a partir del verso 22, al parecer, una nueva sección dentro de las múltiples exhortaciones que él hará a partir ya del verso 22 y que ya ha venido mencionado anteriormente. El apóstol recurrirá a varias figuras, a varias metáforas, varios símiles, si podemos decirlo así, de lo que es el pueblo de Dios. Ya nos ha exhortado fehacientemente, claramente y solemnemente respecto a la necesidad de la santidad. Y ahora a partir del verso 22 nos exhortará de la necesidad del amor entre el pueblo, entre los que constituimos, en este caso, usando la figura que el apóstol va a usar, la familia de Dios. O a partir del verso 4 en adelante, el edificio de Dios. O en el verso 5 y verso 9 que no leímos, hablará de nosotros como sacerdocio de Dios. Y finalmente el verso 9 y 10, pasaje que los hermanos lo conocemos, lo hemos leído tantas veces en nuestra vida cristiana. El apóstol nos recordará que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, etcétera. Así que después de habernos exhortado respecto a la necesidad de la santidad, ahora a partir del verso 22, entonces el apóstol Pedro comienza a poner delante de nosotros la gran responsabilidad de esto que él va a llamar y que hemos leído, hermanos, ahí en el verso 22 y 23, el amor fraternal por un lado y el amor divino por otro. El verso 22 establece la base sobre la cual nosotros sí debemos y podemos amarnos fraternalmente. Sugiero nuevamente, sin quizás invertir mucho tiempo en aquello, porque ya lo hicimos la vez anterior, sugiero que desde el verso 22 hasta el capítulo 2, verso 3, toda esta porción constituye un párrafo que tiene que ver con la figura de la iglesia como del pueblo de Dios como una familia. Y en ese aspecto, el común denominador o el aspecto principal que enfatiza el apóstol Pedro es el amor fraternal,
el amor filial y el amor divino, partiendo por el amor fraternal y luego entonces nos exhortará en cuanto al amor, el amor divino. Nosotros, que en el primer capítulo de esta carta hemos sido tan grandemente bendecidos, con una salvación tan maravillosa que Pedro la ha desplegado en los 12 primeros versos de este capítulo, se demanda de nosotros entonces una respuesta para el Señor como es digno. ¿Se acuerdan, hermanos, que vimos, por lo menos la vez anterior también, la demanda de la santidad? Y en cuanto a la santidad, el apóstol nos dio 3 razones por las cuales debemos ser santos. En primer lugar, porque Dios es santo, es su naturaleza. Es la naturaleza de Dios. Sed santos porque yo soy santo. En segundo lugar, y lo dirá el verso 17, porque el Señor sigue siendo el juez de todos los hombres, tanto creyentes como inconversos. El énfasis que Pedro hace en el verso 17 es que el Señor está ya juzgando en medio de su pueblo. Sabemos que hay aspectos proféticos, futuros, donde tristemente, lamentablemente, solemnemente, muchas almas, y oraba nuestro hermano Cerindo por esa tremenda verdad, recordar la realidad de tantas personas que están sin Cristo y sin salvación. Hay un día de juicio estipulado en la palabra de Dios, tal como el Evangelio lo dice. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El apóstol se lo dijo a los sabios así llamados de Atenas. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pero cuando el apóstol Pedro ha hablado de juicio allí, es el juez de todos los hombres. Solemnemente nos hace recordar que el Señor anda en medio de su pueblo. Usando la figura o la lectura ahí del mensaje a las iglesias, el Señor tiene ojos como llama de fuego y Él anda en medio de los 7 candeleros, por lo tanto, Él juzga. Esa es la segunda razón. Y la tercera, maravillosa realmente, de la cual cantábamos, es el precio que se pagó de nuestra redención. Fuiste rescatado, dice el apóstol, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero, y él dice sin mancha y sin contaminación, y señalando al Señor dice Cristo, nada menos que el Señor, es el cordero, que Dios proveyó para la salvación del pecador. Entonces, 3 razones por las cuales debemos ser santos. Y ahora a partir del verso 22 y hasta el capítulo 2, verso 3, el apóstol dará, hermanos, 3 razones por las cuales debemos amarnos fraternalmente, y vamos a poner una expresión divinamente, usando el amor perfecto de Dios, divinamente. 3 razones por las cuales debemos amarnos fraternalmente y divinamente. La primera razón es porque, según el verso 22, fueron purificadas nuestras almas para aquello. De manera que el verso 22 lo sugerimos como la razón espiritual para amarnos fraternalmente unos a otros. ¿Cuál es esa razón, hermanos? Pedro está diciendo que compartimos una misma experiencia de salvación. Ha dicho, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y aunque el apóstol usa la palabra purificación, para nosotros los creyentes, salvados por la gracia de Dios, que estábamos en tinieblas, en oscuridad, en el charco del pecado, contaminados, sucios, inmundos ante la presencia de Dios, Pedro nos recuerda que Dios purificó nuestras almas. En el verso 2 de este primer capítulo, de entrada, nos recuerda que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, una expresión que significa que hemos sido beneficiarios o beneficiados con el hecho de que la vida preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario es la base sobre la cual Dios puede limpiar y ha limpiado nuestros pecados. Va más allá, el apóstol le ha dicho concretamente, ha dicho que la sangre preciosa de Cristo, de un valor incalculable que no se puede medir, es el valor de la vida del Hijo de Dios, que fue entregada por nosotros en el Calvario. Todo su ser completo allí en el Calvario. Y la sangre ciertamente es la evidencia tangible de una vida preciosa entregada. Ahora Pedro nos dice que nuestras almas han sido purificadas por la obediencia a la verdad, sí, porque obedecimos al Evangelio,
obedecimos al mensaje del amor de Dios, y el apóstol establece una de las razones principales por las cuales el Señor purificó nuestras almas. Dice, para el amor fraternal. Dentro de las múltiples razones y beneficios que Dios otorgó a nosotros en el momento que por la fe confiamos en la bendita palabra del Evangelio, el apóstol nos dice que dentro de esos propósitos, el que él establece aquí es que Dios purificó nuestras almas para el amor fraternal. De manera, hermanos, entonces, que hay una responsabilidad, hay una exhortación del apóstol en cuanto a la necesidad de expresar plenamente ese amor fraternal. Nosotros que éramos insensatos, rebeldes, como dice el escritor cuando escribe ahí el apóstol Pablo, especialmente escribiendo a Tito, recordaba lo que nosotros éramos antes. El texto, si lo puedo encontrar, dice que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, viviendo en malicia y envidia, palabras que va a usar más adelante que leímos ahí en el verso 1. Dice, aborrecibles y aborreciéndonos, es decir, una relación social entre los hombres absolutamente destruida. La naturaleza humana destruye todas las mejores relaciones. Nuestras almas estaban sucias de todas estas maldades de las cuales también el verso 1 nos va a exhortar que desechemos. Reinaba la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. Nos parece recordar, hermanos, las palabras del Señor cuando Él decía que del corazón salen. Y empieza entonces el Señor a describir un sinnúmero de maldades que salen de esta fábrica del corazón perverso, que es el corazón, y lo decimos con mucho respeto y amor a quienes quizás conectados no son salvos. El corazón del hombre está totalmente corrompido. No produce nada para Dios. Y todo lo excelente, lo encomiable que pudiese surgir del corazón del hombre está contaminado por la maldad humana, por la maldad propia de una naturaleza que se ha apartado completamente de Dios. Eso había provocado un hecho real. Las relaciones matrimoniales, filiales, sociales, nacionales, internacionales. Estamos en una guerra. Las guerras son la evidencia de la maldad del corazón. Eso éramos antes, nosotros. Y miren lo que dice el apóstol, hermanos. Dios ha purificado vuestros corazones, dice, para que os améis, dice, fraternalmente. Ese texto, pudimos ver algunos detalles de ese texto, pero no es el propósito ahora. El tiempo avanza tan rápido. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios, cantábamos. Porque dentro de ese propósito de enviar a su bendito Hijo, el Santo de Dios, el Cordero de Dios, el Señor vino a pagar un precio. Fue tan alto el precio que se tuvo que pagar para limpiar una cloaca, un pozo negro tan profundo como el de nuestro corazón. Y Pedro puede decir, y nosotros nos agregamos a esta bendición, que han sido purificadas nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, el agente divino que provocó aquello, para el amor fraternal no fingido. Es una maravilla, hermanos, lo que el apóstol aquí expresa. Así como somos llamados a la santidad, somos llamados también al amor fraternal. Somos llamados a la santidad porque Dios nos ha capacitado, ha puesto una nueva vida en nosotros para vivir una vida santa. Y también ha limpiado, dirá aquí, nuestros corazones para poder, en nuestras relaciones como hermanos, que así como tenemos relaciones naturales entre hermanos y nos amamos entre los hermanos de carne, y a veces, aún siendo inconversos, teníamos amigos donde ciertamente nos amábamos fraternalmente. Yo tuve la experiencia de tener un amigo que nos amábamos, y lo digo con toda la santidad de la palabra, porque la perversión del mundo es tan grande que aún las palabras pueden ser tergiversadas hoy en día. Nos amábamos fraternalmente y nos convertimos al Señor el mismo día. Y ese amor fraternal, como el de David y Jonatán,
que habla de la pureza de la relación entre dos personas en el ámbito de la santidad. Ese amor fraternal se transformó en un amor espiritual y fraternal, o fraternal y espiritual, con mi hermano, con el cual nos convertimos el mismo día, el mismo minuto, la misma hora, en una carpa hace tantos años atrás. Entonces el amor fraternal, que es la característica de aquellos que comparten muchas cosas entre sí, gustos, visión de la vida, pensamientos, proyectos, que tienen a lo mejor razones naturales para amarse como hermanos, ¿no es cierto? Ese amor es llevado al ámbito espiritual. Y elevado a un ámbito espiritual tan maravilloso que el apóstol dice que ahora el amor fraternal, y lo dirá también la carta a los Hebreos, debe ser mantenido, debe permanecer sobre la base de todo lo que ustedes tienen en Cristo. Y el apóstol ya ha descrito en este primer capítulo todos los vínculos o las razones que nos vinculan y nos unen. Así como Jonatán amó a David porque reconoció en David a su Salvador, o a uno que amaba a su pueblo, a uno que estaba dispuesto a entregar su vida para el beneficio de la nación y de él mismo. Así también nosotros amamos al Señor y nos amamos, debemos amarnos fraternalmente unos a otros porque tenemos un mismo Señor y hemos experimentado, valga la redundancia, una misma experiencia de salvación. Tenemos muchas cosas en común. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos deben y que tristemente permitimos muchas veces que nos desunan entre los hermanos. Entonces hay una exhortación del apóstol al amor fraternal. Poderosa razón. Dios purificó vuestras almas. Y en el verso 23, hermanos, sugiero que el apóstol presenta frente a nosotros la razón del nuevo nacimiento para amarnos con el amor divino, unos a otros. Hay una razón ahora, no solo en cuanto a redención, en cuanto a purificación. Ahora hay una razón poderosa, igual que la anterior, pero aquí es milagrosa, portentosa. Dios ha obrado en todos los creyentes, en todos los hermanos ahí de la Florida Talca, la experiencia maravillosa del nuevo nacimiento. De manera que el verso 23 nos da la razón de la exhortación del apóstol para amarnos ya no solo fraternalmente, sino como dice el verso 23, para amarnos divinamente. Permítanme usar esa palabra. Yo sé que los hermanos más expertos a lo mejor en el lenguaje del Nuevo Testamento nos dirán la palabra que el apóstol está usando allí cuando dice en el verso 22, no solamente el amor fraternal, sino amaos, ahí está el amor divino que solo el Señor nuestro Dios puede expresar y que se demostró y cuya esencia se expresó tan maravillosamente en la cruz del Calvario. Esa calidad de amor es la que Pedro nos exhorta ahora en el verso 23 a expresar unos a otros y que podemos expresar y que tenemos la capacidad para hacerlo, porque para aquello Dios ha obrado un milagro tan grande, el milagro de la regeneración, el milagro del nuevo nacimiento. Permítame leerlo así. Los expertos nos dicen que se debiera leer así. Dice, amaos unos a otros de amor entrañablemente, de corazón puro, habiendo sido renacidos por la palabra de Dios. Si fuimos entonces, como dice la palabra aquí, habiendo sido purificados nuestras almas, un día puntual cuando cada uno puede recordar el momento precioso de su conversión, lo hizo no solamente para ser rescatados y librados de condenación, sino que ahora en el ámbito de la comunión para el amor fraternal. Pero en ese mismo momento que pusimos la fe en Cristo, el agente divino que es el Espíritu Santo obró lo que el Señor le dijo a Nicodemo, que la palabra y el Espíritu obrarían eso de nacer de nuevo. Se obró ese milagro. ¿Y para qué se obró? Dentro de las múltiples razones que encontramos en la Biblia, Pedro especifica, para amarnos divinamente. Dios nos preparó, nos capacitó, preparó el terreno,
permítame hablar en forma muy sencilla, nos dio los materiales necesarios en lo profundo de nuestra alma y de nuestro ser, que estaba muerto en delitos y pecados, para que pudiese morar, o como dice Romanos 5, ser derramado el amor de Dios en nosotros, de manera que ese amor abundase y pudiese expresarse, pudiese ser dispensado también los unos con los otros. Qué tremenda razón nos ha dado el apóstol, y nos ha dado el Señor realmente. Hermano, ¿por qué debemos amarnos unos a otros divinamente? En esa perfección. Como recordábamos también la vez anterior, si usted quisiera, y el que habla también, ahondar más en este tema del amor, del cual siempre se dice que practicamos poco, y es verdad. Siempre se dice que hablamos mucho del amor y poco practicamos. ¿Y acaso no es lo mismo de la santidad? Cuando Pedro nos ha exhortado en la santidad, el mes pasado tuve el privilegio de hablar a los hermanos de la Florida Talca sobre la santidad, no sobre la base de la experiencia. ¿Cuánto tengo que aprender de la santidad? Y cuánto muchos quizás me podrían enseñar en su propia experiencia de vida. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque no podemos, como decimos coloquialmente, hacerle el quite a la palabra, evadirla, soslayarla. Se debe presentar, aunque nuestra pobreza o el alcance de la práctica de aquello sea pobre, el Señor lo sabe. Nosotros debemos recordarlo, sed santo porque yo soy santo. Y si el apóstol dice aquí, y tengo el enorme privilegio y la tremenda responsabilidad de recordar a mis hermanos ahí en la Florida Talca, yo podría preguntar con qué autoridad, usted podría preguntar con qué autoridad este hermano puede hablar del amor, con la autoridad de la palabra de Dios, no sobre la base de mi experiencia. Porque al igual que usted y yo, somos responsables de ir perfeccionando no solo la santidad en el temor del Señor, sino también perfeccionando el amor divino. Sí, el amor divino, el amor que el apóstol Juan dice cuando nos ha hablado de cómo Dios nos amó, cuando no éramos ni siquiera un objeto que merecía el amor de Dios. Dios decidió amarnos entregando a su Hijo. Dice la Escritura ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4, lo entregó en propiciación por nuestros pecados. De manera que mereciendo todo el peso de la severidad de la ira de Dios sobre nosotros, Dios expresa su amor entregando a su Hijo. Y recuerdo las palabras de Juan cuando dice, vosotros también debéis amar así, a ese nivel, amaros unos a otros. Por lo tanto, hermanos, el que habla es mucho más responsable que ustedes respecto a este mandamiento. Pero cuando se estudia la palabra de Dios, sistemáticamente debemos sincerarnos con la Escritura. Y si ella nos habla y como una luz, no solamente para el inconverso como se oraba, y ojalá que la palabra de Dios, por lo menos lo que dijimos al principio, haga ver a nuestros amigos que están sucios delante de Dios, en sus pecados, necesitan salvación, necesitan ser purificadas sus almas por la bendita verdad de que Cristo derramó su sangre para limpiarles, pero ahora es la palabra de Dios la que nos escudriña a nosotros. Y claro que estamos faltos en cuanto al amor, y en cuanto a la santidad y cuantas otras cosas más. Y el Señor nos recuerda permanentemente la necesidad de ir fortaleciendo, ir realmente perfeccionando estas verdades que la Escritura, a las cuales el Señor nos exhorta. Dice la palabra de Dios, espero encontrarlo. La vez anterior también el apóstol, escribiendo a los tesalonicenses, hace una oración y le dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Qué tremenda oración. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y no sé cuántos meses pasaron desde la primera carta a los tesalonicenses, y cuando el apóstol escribió la segunda carta, el Señor respondió la oración, por un lado. Y por otro lado, los tesalonicenses respondieron a la exhortación del apóstol.
porque el apóstol escribiendo la segunda carta, meses después, dice: damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué precioso. La oración del apóstol era que el amor abundase más y más. Y después en la segunda carta él puede dar fe. Prácticamente está certificando esa verdad. Seguramente él ya sabía de la calidad, del clima de amor que había entre los hermanos. Dios responde a la oración. Y nosotros también respondemos a la exhortación. En cuanto al apóstol, para nosotros es oración. El apóstol Pablo. Y en cuanto a la palabra de Dios, nuestra respuesta hacia el Señor es respuesta, es obediencia. Los hermanos en Tesalónica respondieron al amor de Dios. Obedecieron. Porque más que sentimientos, ciertamente es obediencia. Estas exhortaciones, amaos, es un mandamiento. El viejo mandamiento, que siempre con respeto y reverencia a la palabra de Dios lo digo, es un mandamiento viejo porque siempre tenemos que recordarlo, o realmente siempre tiene que ser recordado. Fue el Señor el que lo acuñó. Y de tanto leerlo, y de tanto conocerlo, a veces perdemos la frescura de la importancia de ese precioso mandamiento que el Señor nos dio en su palabra. Cuando Él nos enseña ese mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso es un antiguo mandamiento, no solamente porque el Señor lo acuñó al principio, sino porque a través de los tiempos y de nuestros años, la palabra siempre tiene que recordarnos nuestra responsabilidad. Y el apóstol va más allá inclusive y dice, no solamente recordándonos la necesidad de obedecer la palabra en cuanto a aquello, sino que también nos recuerda las razones poderosas por las cuales podemos amarnos. Ustedes, ha dicho el apóstol, han sido renacidos para amar. No solamente purificados para amar fraternalmente, sino renacidos para amar divinamente. Y lo han sido por instrumentos poderosísimos. De manera que el apóstol no repara en elogios, en alabanza, no solo a Dios, sino a la palabra. Permítanme decirle, hermano, que el verso 24 y 25 parece un momento de adoración, de exultante del apóstol, un momento realmente de como los salmos cuando se detiene para considerar el valor grandioso del instrumento que Dios usó para hacernos renacer, la palabra de Dios y el origen de esa palabra, el origen divino de esa palabra. De manera que en el verso 23 dice que hemos sido renacidos, se entiende, para amarnos divinamente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y nosotros podríamos pensar que el apóstol aquí termina, pero al considerar la palabra de Dios, nos pone frente a nosotros un verdadero salmo. Se detiene en contemplar la maravilla de esa palabra, la maravilla de ese instrumento, esa simiente incorruptible, que tiene vida en sí mismo, que es eterna, que es poderosa, que es todopoderosa, y que nosotros la hemos experimentado en nuestra propia vida. No repara en elogios el apóstol en cuanto a la palabra, quizás para hacernos enfatizar que efectivamente Dios usó el medio más poderoso del universo, su propia palabra, la misma palabra que dio origen a los cielos y al universo en un acto de creación, es el que dio origen a nuestra salvación y nueva vida en un acto de salvación y de regeneración. ¿No será, hermanos, que el apóstol está insistiendo
En primer lugar, en el valor incorruptible de la palabra, en su atributo vivificante, tiene vida en sí mismo. Es interesante que en Hebreos 4, que ustedes conocen, cuando el apóstol o el escritor habla de la palabra, nos parece personificarla, porque la palabra de Dios dice, penetra hasta partir el alma y no hay nada que se esconda delante de su presencia, discierne, parece personificar la palabra y nos encanta pensarlo así, porque la palabra está ligada a Dios mismo. Finalmente la palabra es Cristo manifestado en carne. Y aquí el verbo fue hecho carne, dice la palabra. La palabra se personifica en el Señor, quien la cumplió plenamente a favor de nosotros. Dicen los expertos que el apóstol usa la palabra espora. Y aquellos que somos alérgicos, hermanos, sabemos lo que significan las esporas. Ahora que viene la primavera, octubre, tenemos que prepararnos, porque va a haber un brote o va a haber una explosión de vida. No sé si está pasando lo mismo en Talca, pero qué maravilla, después de 14 años de sequía en la ciudad, usted viera las quebradas, hermanos, viera la hermosura aún de las flores más sencillas del campo, quizás más hermosas que nunca después de un decenio de sequía. Qué hermosas están las flores. A lo mejor no valen mucho, son yuyos del campo, pero hermosísimos en sus colores, porque de repente no nos dimos cuenta que la lluvia cayó y se generó una explosión de vida. La palabra espora aquí significa más que una semilla que se siembra en la tierra, es esa espora, esa semilla que brota de las plantas, de las flores, como una explosión y se multiplica. Ese es el poder vivificante de la palabra de Dios que se obró en nosotros, que tiene vida en sí mismo y que produce vida, y además dice que permanece para siempre. Una palabra vivificante y permanente. Nos enseña allí en el verso 23 el apóstol. De manera que fuimos renacidos de esa semilla, de esa espora, dice la Escritura, que es la palabra de Dios, que es incorruptible. Por lo tanto, los resultados que obró en nuestra vida también son eternos y permanentes. Eternos y permanentes. Es una simiente incorruptible y también es una simiente que tiene vida. ¿Se recuerdan, hermanos, que el apóstol ya nos ha hablado de que tenemos una herencia incorruptible? Que el pecado ni la muerte podrá destruirla. Y solemnemente nos ha hablado de un bendito Salvador y un Cordero también incorruptible, porque ha hablado de que Él es sin mancha, sin contaminación, es incorruptible. Eso le da el valor eterno a esa bendita sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y es la base de nuestra seguridad eterna también en cuanto a la salvación. Pero ahora Pedro, alabando la palabra de Dios, dice, esa palabra es incorruptible, hermanos. Mirad, hermanos, dice el apóstol, el medio, el instrumento que Dios usó para que ustedes puedan amarse divinamente. La palabra incorruptible, la palabra vivificante, la palabra permanente, eterna, incambiable, ¿no es cierto? Inmutable. Y en el verso 24 sigue el apóstol, parece un paréntesis de alabanza a la palabra, porque después en el verso 1 volverá a la realidad de nuestra responsabilidad, más firme, desechando pues, dice. Pero sigamos en la palabra, realmente es maravilloso ver la hermosura. Si la hierba del campo tiene su gloria, y la vamos a ver en esta primavera hermosa que Dios nos permita ver, ¿no es cierto? Cuánto más la palabra misma de Dios, que es la simiente eterna del Señor. Y Pedro entonces en el verso 24 nos recuerda aquellas palabras allí tan hermosas del libro de Isaías. Quizás debiera, si me permiten, leerlo ahí en Isaías 40. Quienes han leído al profeta Isaías o lo han estudiado recordarán
la hermosura de lo que significa ese capítulo 40. Es un cambio radical, como del Nuevo Testamento, del Antiguo al Nuevo Testamento, como de maldición a salvación, como de sufrimiento a consolación. Y de ahí, de ese pasaje, el apóstol cita este texto, que es una realidad permanente. Una realidad permanente. En el 46 ha dicho: vos que decías a voces, yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba ese es el pueblo. Este capítulo 40, permítanme leer mis notas, hermanos. El contexto tiene que ver con la consolación de Israel, donde la palabra del Señor que permanece para siempre, la palabra del Señor que permanece para siempre, en este caso a través del profeta Isaías, traerá el recuerdo de la redención de la nación, el recuerdo del cumplimiento de todas las promesas de Dios, infalibles. Después de tantos siglos de sufrimiento, vendrá el tiempo de consolación. Para Israel es el tiempo de salvación, de redención y consolación. Consolaos, consolaos, ha dicho el Señor, después de tantos siglos. Así comienza la segunda parte del libro de Isaías. Sobre esta base Pedro enfatiza el milagro de la nueva vida en el creyente. ¿Será, hermanos, que estos hermanos que están sufriendo, que están dispersos y expatriados, de una manera implícita el apóstol le está recordando que la consolación a todas sus pruebas, y será el tema de toda esta carta de aquí en adelante, siempre será la palabra de Dios? Siempre será lo que la palabra nos ha dado. Nos ha dado grandes bendiciones. La palabra de Dios es la fuente que ha revelado la salvación, ha revelado a la persona misma de nuestro amado Salvador. Y sigue revelando y sigue enseñándonos tan grandes bendiciones. Por eso hemos dicho que Pedro no escatima palabras de encomio, de alabanza al instrumento que Dios ha usado. Le ha atribuido su eternidad, su inmutabilidad, su poder omnipotente, su gloria permanente. Dice la palabra del Señor permanece para siempre, dice en el verso 25. Y termina diciendo en el verso 25: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra. Así dice el apóstol. Hermanos, esta es la palabra. Esta palabra que yo os estoy describiendo, dice el apóstol, nada menos que esta, es la palabra que os ha sido anunciada, que por el Evangelio os ha sido anunciada. O en otras palabras podríamos leerlo también: esta es la palabra que como buena nueva os ha sido anunciada. O también podríamos leerla como la palabra o como el Evangelio con el cual hemos sido evangelizados. Hemos sido evangelizados. Fuimos purificados una sola vez con resultados eternos. Hemos nacido de nuevo una sola vez con resultados eternos y con frutos que se demanda permanente. Uno de ellos es el amor fraternal. Y ahora Pedro, para terminar en el verso 25, presenta la tercera gran razón. Habíamos mencionado tres. La primera de ellas, purificadas nuestras almas para el amor fraternal. Dios permita que el amor fraternal entre los hermanos en la Florida, permanezca, y no solo permanezca, sino que crezca más y más. Y Dios permita que nosotros tomemos conciencia, partiendo del que habla, junto con todos los que estamos conectados, de que el amor divino crezca más y más en vista de que Dios ha usado tan poderoso instrumento para producir el milagro del nuevo nacimiento, para amarnos divinamente. Amarnos divinamente. Y ahora la tercera razón es que obedecemos una misma palabra
por la cual fuimos evangelizados. Y esa palabra por la cual fuimos evangelizados nos exhorta a demostrar un amor fraternal y un amor divino. ¿Acaso, hermanos, el Evangelio consiste solo en palabras? ¿No es poder de Dios? ¿No ha dicho el apóstol para recordarles a los hermanos ahí expatriados en estas 5 provincias? Les ha recordado que ellos escucharon el Evangelio que fue predicado. El Evangelio dice, predicado por el Espíritu Santo, enviado del cielo, a través de instrumentos humanos, sí, por los apóstoles, pero que finalmente fue el Espíritu Santo el que habló, el que usó la palabra, esta palabra poderosa de Dios, omnipotente, con resultados tan extraordinarios, que es una explosión de vida espiritual en el pecador que se convierte a Cristo, que es un verdadero lavamiento de toda la maldad y todos sus pecados en el pecador que deposita su fe en el valor precioso e infinito de la sangre de Jesucristo, derramado una vez para siempre. El apóstol dice, ustedes creyeron un evangelio que fue anunciado por hombres, pero del evangelio, ese evangelio fue proclamado en el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo, enviado del cielo. Y ahora Pedro dice, ustedes fueron evangelizados nada menos y nada más que por la palabra que vive y permanece para siempre. Por lo tanto, somos responsables de expresar el verdadero cambio que esa palabra debe haber producido en nosotros desde el día de nuestra conversión. ¿Qué tenemos en común? La purificación de nuestros pecados para el amor fraternal, el nuevo nacimiento para el amor divino, y tenemos en común el hecho de que creímos una misma palabra. Una sola vez se nos evangelizó y lo creímos. Pues la palabra del Evangelio demanda también una evidencia de esa salvación, de esa conversión. Y dentro de esas muchas evidencias, el apóstol selecciona estas 2: amarnos fraternalmente y amarnos divinamente. ¿Acaso no dijo el Señor, y lo vuelvo a leer, hermanos, y con esto termino, en ese viejo mandamiento del Señor? Él dijo lo siguiente: no solamente nos dio el mandamiento a todos nosotros, sino que además Él dijo, el mandamiento nuevo dice, amaos unos a otros, y mire lo que dice, en esto conocerán, esto es testimonio, todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con los otros. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo mi vida al Señor, cantamos. Entonces, si fuimos evangelizados con una misma palabra, poderosa, omnipotente, expresemos esos cambios en obediencia a la palabra. De manera que si oramos los unos por los otros, como el apóstol oró por los tesalonicenses, de que Dios abunde, que produzca que el amor abunde más y más, ese es el lado divino. Y por el lado nuestro, de nuestra responsabilidad, débil sí, pero responsable, obedezcamos la palabra. Y quién sabe que si se nos tuviese que escribir una carta a nosotros también, ahí en la Florida y en Valparaíso, la segunda carta a Valparaíso, el apóstol puede decir, gracias a Dios que vuestro amor abunda más y más, porque Dios contestó la oración, y porque en el lado humano de nuestra responsabilidad, y también divino, obedecimos el mandamiento del Señor. Hermanos, está en nuestra responsabilidad el amarnos divinamente. Son exhortaciones claras y enfáticas, donde en el poder de la carne no podemos hacerlo. Se demanda un amor divino, porque Dios ha hecho una obra divina en nosotros. Alguien dijo que para amar según Dios, hay que amar en Dios. Y hermanos, estamos en Dios. Estamos en el verdadero. Tenemos la vida del Señor. Por lo tanto, nuestra responsabilidad será, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, desechar, porque somos conscientes de la realidad todavía, del viejo hombre en nosotros, desechar aquello, para dar lugar a lo que Dios tan poderosamente y tan maravillosamente obró, la nueva vida, para que se exprese en frutos, y eminentemente el fruto del amor divino entre los hermanos. El Señor nos ayude a cumplir estas exhortaciones, porque tenemos la capacidad
Y debemos realmente, y somos responsables de obedecer lo que el Señor manda. Así como debemos perfeccionar la santidad en el temor del Señor, debemos permitir que el amor divino se exprese en obediencia, en sujeción, en docilidad, para que Dios haga su obra a través de su Espíritu en nosotros. Y el clima más que social, de comunión, de relación entre hermanos, sea evidente los unos con los otros. Gracias, hermanos, y el Señor bendiga su palabra y les bendiga ampliamente a todos.